Venezuela se tambalea al borde del caos cuando Cilia Flores, esposa del presidente Nicolás Maduro, suelta una bomba. Poco después de la victoria de su marido en las últimas elecciones, Cilia Flores ha salido a la palestra con afirmaciones sobre un escándalo que ha asolado al país desde 2015. Sus recientes afirmaciones son tan audaces que podrían cambiar radicalmente el panorama político de Venezuela para siempre. La impactante revelación Cilia Flores, la esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro, ha hecho una revelación que ha conmocionado el ya tenso panorama político. Conocida por su inquebrantable apoyo a su marido, la reciente declaración de Flores ha arrojado una cruda luz sobre el alcance de la corrupción dentro del gobierno venezolano. Esta revelación se produce en un momento en que el país se tambalea por las consecuencias de las muy disputadas elecciones presidenciales de 2024. Unas elecciones en las que Maduro se alzó con la victoria en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral. Y el momento de la declaración de Flores no podría ser más crítico. Venezuela se encuentra justo al borde de la guerra civil, ya que la administración de Maduro se enfrenta a una creciente oposición tanto a nivel nacional como internacional. El régimen del presidente ha sido acusado de varios delitos, uno de los cuales es utilizar a los militares para reprimir la disidencia y silenciar a los líderes de la oposición, lo que ha convertido al país en un entorno cada vez más volátil y opresivo. La gran pregunta sigue siendo: ¿qué ha revelado exactamente la primera dama y cómo refleja los problemas más generales de la administración de su marido? Esta revelación es una pieza fundamental para entender la crisis que se está desarrollando en Venezuela. Flores ha acusado ahora a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos en el infame caso Narcosobrinos de 2015. Afirma tener pruebas de su inocencia, desafiando la narrativa ya establecida de este escándalo. El caso Narcosobrinos es un escándalo que ha manchado la imagen de la clase dirigente en Venezuela. En 2015, 2 sobrinos de Cilia Flores fueron detenidos en Haití por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas fueron acusados de conspirar para introducir 800 kilogramos de cocaína en Estados Unidos. Este caso de gran repercusión se conoció rápidamente como el asunto Narcosobrinos, sobrinos de la cocaína en inglés. Este sería el comienzo de las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Ahora, Cilia Flores, que es en sí misma una formidable figura de la política venezolana, acusó vehementemente a Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos. Ha afirmado que las acusaciones son una invención cuyo objetivo es socavar el gobierno de su marido. Flores insistió en que tenía pruebas de su inocencia, aunque no las reveló públicamente. Ella insinúa que Estados Unidos tiene un claro interés en desestabilizar el régimen de Maduro, y esto podría no estar muy lejos de la verdad. De ser cierto, esto podría ser visto como un acto de agresión por parte de EU, justificando aún más la resistencia de Venezuela contra la influencia extranjera. Pero si es solo otra maniobra política, podría profundizar la desconfianza entre las naciones y complicar cualquier esfuerzo diplomático en el futuro. ¿Por qué? Sencillo, Cilia Flores no es solo la primera dama de Venezuela. El papel de Cilia Flores en el panorama político venezolano. A lo largo de una impresionante carrera que comenzó mucho antes de que su marido, Nicolás Maduro, llegara al poder, Flores ha ocupado varios cargos clave que han contribuido a consolidar su influencia en la política venezolana. Como fiscal general, era conocida por su feroz lealtad al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Esto, por supuesto, le allanó el camino para convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea Nacional. Durante su mandato, desempeñó un papel decisivo en la aprobación de la legislación que reforzó la agenda socialista de Chávez y, posteriormente, garantizó la consolidación de la autoridad de Maduro. La habilidad política de Flores no se detiene ahí. Ha sido muy importante para mantener a Maduro en el poder. Entre su experiencia jurídica y sus profundas conexiones dentro del gobierno, su influencia se extiende mucho más allá de sus títulos públicos, convirtiéndola en una figura fundamental en el drama político actual del país. Ejerciendo esa influencia, Cilia Flores ha moldeado hábilmente la percepción pública en Venezuela, en particular a través de su descripción de sus sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, como víctimas de la agresión estadounidense. Al enmarcar su detención en el caso Narcosobrinos como un secuestro orquestado por Estados Unidos para desacreditar y desestabilizar al gobierno de su marido, Flores no solo ha colocado a su familia como mártires de una superpotencia, sino que también ha reforzado la narrativa de las amenazas externas contra Venezuela. Esta narrativa resuena profundamente en un país donde el sentimiento antiamericano ya es elevado,
y esto ayuda al gobierno venezolano a desviar la atención de los problemas internos y a conseguir apoyo para el gobierno de Maduro. ¿Cómo puede Flores lograr tanto con unas pocas palabras? La influencia de Cilia Flores va mucho más allá de su círculo más cercano. En sus años de maniobras políticas, ha cuidado con esmero su imagen pública, presentándose ante las masas como una esposa leal y una servidora pública entregada, al tiempo que ejerce un importante poder político entre bastidores. Su capacidad única para moldear la opinión pública es lo que la ha convertido en una figura central en el mantenimiento de la narrativa del régimen de Maduro, incluso cuando Venezuela se enfrenta a un creciente escrutinio local e internacional. A nivel internacional, las reacciones a las revelaciones de Flores han sido diversas. Algunos la ven como una figura protectora, que defiende a su familia frente a las injusticias percibidas. Muchos otros la ven como cómplice de las tácticas autoritarias del régimen de Maduro, utilizando su influencia para manipular la percepción pública y mantener el control por la fuerza. Entonces, ¿qué es realmente este asunto de narcosobrinos? El caso Narcosobrinos. Para entender bien lo que realmente supone el affair Narcosobrinos, es imprescindible profundizar en el ambiente político y de narcotráfico que se vivía en Venezuela hasta la detención de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas. Bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y su predecesor Hugo Chávez, Venezuela ha estado plagada de acusaciones de corrupción y participación en el tráfico mundial de drogas. Jackson Deal, de The Washington Post, llegó a sugerir en una ocasión que el gobierno venezolano, a menudo conocido como el régimen bolivariano, podría estar vinculado a uno de los mayores cárteles de la droga del mundo. Estas acusaciones no son nuevas. Durante años, los rumores sobre la implicación de Hugo Chávez en el narcotráfico han dado la vuelta al mundo. En mayo de 2015, The Wall Street Journal señaló un preocupante cambio en los patrones del narcotráfico. Los traficantes colombianos, que ahora se enfrentan a una mayor presión policial en su país, han comenzado a trasladar sus operaciones a Venezuela. Este cambio en las operaciones no se ha producido por casualidad. Los traficantes no se han trasladado todos a Venezuela. Al contrario, todos estos rumores y mensajes apuntan a una cuestión más amplia de complicidad estatal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya había descrito a altos funcionarios y militares venezolanos como parte de una organización criminal implicada en el tráfico de drogas. Desertores y antiguos traficantes también han aportado pruebas condenatorias que sugerían la colaboración entre funcionarios venezolanos y algunos cárteles de la droga mexicanos muy poderosos. El general John Kelly, entonces comandante del Mando Sur de Estados Unidos, aportó más datos sobre el papel de Venezuela en el narcotráfico. Señaló que casi todos los cargamentos de cocaína que llegaban por vía aérea procedían de Venezuela, con rutas que iban de Centroamérica al Caribe. Esta información muestra y nos dice que existe una escandalosa falta de cooperación por parte de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, y las implicaciones de ello no hacen sino complicar aún más las relaciones internacionales y todos los esfuerzos por abordar el problema. Por lo tanto, el asunto Narcosobrinos no se produjo de forma aislada, sino con este telón de fondo de corrupción profundamente arraigada. Hay una amplia investigación sobre narcotráfico en curso que implica a funcionarios venezolanos de alto nivel. Figuras notables como el hijo de Cilia Flores, Walter Jacobo Gavidia, el expresidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello y el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, fueron implicados en estas investigaciones. Los nombres de estas personas y los cargos que ocupan en el gobierno solo sirven como una prueba más de cuán profunda es la podredumbre y cuán alto asciende. Según los informes, contrariamente a lo que afirma Cilia Flores, sus sobrinos Campo Flores y Flores de Freitas no eran inocentes ni simples soldados de infantería en este tráfico de drogas. Eran piezas clave de una red más amplia, que incluso podría haber financiado las campañas políticas del presidente Maduro, incluidas las de las elecciones presidenciales de 2013 y las parlamentarias de 2015. Según las fuentes, los sobrinos utilizaban con frecuencia la Terminal 4 del aeropuerto Simón Bolívar, una terminal VIP, reservada a figuras gubernamentales de alto nivel, lo que sugiere aún más sus estrechos vínculos con las altas esferas del poder. La agencia antidroga llevaba tiempo siguiendo la pista de los sobrinos. Los informadores se habían reunido con ellos en varios lugares, como Haití, Honduras y Venezuela. Estas reuniones produjeron pruebas sustanciales, incluidas grabaciones de audio y vídeo que detallaban los planes de los sobrinos para enviar cocaína suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, a Estados Unidos. Estas pruebas fueron fundamentales para construir el caso contra ellos. El 4 de octubre de 2015 fue el día en que el drama en torno al caso Narcosobrinos tomó vuelo. Ese día, un informante confidencial de la DEA,
conocido como CW1, junto con su socio El Flaco, fueron presentados a Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas por un contacto venezolano llamado Hamoudi. Los sobrinos estaban deseosos de mostrar sus conexiones y presumir de su capacidad para transportar narcóticos en vuelos legales. Acababan de viajar de Venezuela a San Pedro Sula, Honduras, con grandiosas afirmaciones sobre sus operaciones de contrabando. Los sobrinos creían que sus vínculos con el presidente Nicolás Maduro harían que sus actividades ilegales fueran fluidas, lo que reflejaba una peligrosa intersección de influencia política y criminalidad. A finales de octubre, la operación había florecido por completo. CW1, haciéndose pasar por un capo de la droga mexicano, y su socio CS2 volaron a Caracas para reunirse con los sobrinos en persona. Durante esta reunión crucial, se dice que Campo Flores afirmó su postura con una declaración que dice así: «Estamos en guerra con Estados Unidos, con Colombia, con la oposición». Sus palabras demuestran muy claramente su audacia y la envergadura de su operación. Campo aseguró con confianza a los informantes que sus envíos de cocaína eludirían el escrutinio de las fuerzas de seguridad, ya que los vuelos se camuflarían como si un miembro de la familia fuera a bordo. ¿Qué miembro de la familia podría ser? Tenía que ser uno que normalmente no se controlara, tal vez como un ministro, o tal vez el presidente. Pura especulación, por supuesto, pero el 26 de octubre, Campo reveló un asombroso plan para recaudar unos $20 millones con los envíos de cocaína. Ofreció a CW1 unos $900.000 por manejar la cocaína una vez que llegara a Honduras. Al día siguiente, Campo y Flores presentaron 1 kilogramo de cocaína a CS1 y CS2 para demostrar su gran pureza, que los informantes confirmaron que oscilaba entre el 95% y el 97%. Este nivel de pureza subrayaba la profesionalidad y seriedad de su operación. La operación llegó a un punto crítico, el 5 de noviembre, cuando el informante CS3 se reunió con el coacusado Roberto de Jesús Soto García para ultimar la recepción de la cocaína en Honduras. Soto esbozó los detalles logísticos en el aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán, detallando cómo se manipularía la cocaína dentro del aeropuerto, preparando el escenario para las dramáticas detenciones que estaban a punto de producirse. El 10 de noviembre de 2015, la operación meticulosamente planificada para detener a Campo Flores y Flores de Freitas llegó a buen puerto. Los sobrinos, acompañados por 2 militares venezolanos y 2 guardias de honor presidenciales mientras transportaban cocaína, eso sí, llegaron a Puerto Príncipe, Haití, a bordo de un jet privado, un Cessna Citation 500, registrado como IVE 2030. Este jet, vinculado a las figuras empresariales libanés-venezolanas Majed y Khaled Khalil Mahzoub, tenía conexiones con Diosdado Cabello, un destacado político venezolano. Los sobrinos, que transportaban más de 800 kilogramos de cocaína con destino a Nueva York, se reunieron con el informante de la DACS-1 en un restaurante cercano al aeropuerto internacional Toussaint Louverture. El plan era que CS-1 les pagara $5 millones por la cocaína. Sin embargo, justo cuando la transacción estaba a punto de cerrarse, CS-1 se excusó para ir al baño y los agentes de la DEA irrumpieron en el restaurante. La operación fue rápida y precisa. Los agentes, identificables por sus chalecos de policía y su uniforme de faena, detuvieron a Campo Flores y Flores de Freitas en el acto. La operación de detención se llevó a cabo con sumo cuidado para evitar errores, dado lo mucho que estaba en juego. Tras su detención, Campo Flores y Flores de Freitas fueron entregados rápidamente a la DEA. Se les leyeron sus derechos Miranda y fueron trasladados inmediatamente en avión al aeropuerto del condado de Westchester, en White Plains, Nueva York, para ser juzgados. Durante el vuelo, fueron interrogados por separado, y ambos se percataron inmediatamente de la magnitud de las pruebas en su contra. A pesar de estas abrumadoras pruebas de su implicación en la conspiración de narcotráfico, Cilia Flores mantuvo su postura de que sus sobrinos eran víctimas de un montaje estadounidense. Sus acusaciones de secuestro e injusticia orquestada se han convertido ahora en un grito de guerra para el gobierno venezolano de Maduro, tensando aún más las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Elecciones presidenciales de 2024. Crisis y polémica. Las elecciones venezolanas de julio de 2024 debían ser un punto de inflexión en la historia reciente del país. En el centro de este drama político se encuentra Edmundo González, exgobernador y líder de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro. La campaña de González fue esencialmente un faro de esperanza para muchos venezolanos cada vez más desilusionados con la mala gestión de la economía y la corrupción generalizada del régimen gobernante. González, haciendo uso de su amplia experiencia política, recabó apoyos para sí mismo.
Consiguió este apoyo prometiendo un retorno a las normas democráticas y reformas económicas radicales. Sus actos de campaña fueron electrizantes y atrajeron a grandes multitudes deseosas de cambio. Estas concentraciones eran muy diferentes de la atmósfera a menudo tensa y caótica que rodeaba los mítines de Maduro, en los que el manifiesto del presidente en funciones oscilaba esencialmente entre llamamientos populistas y advertencias sutiles, pero claramente funestas, sobre el caos inminente si perdía. Esta era la estrategia multifacética de Maduro. Estaba diseñada simplemente para consolidarse en el poder. Su campaña se caracterizó por un agresivo alarmismo y un juego desleal. El llamado manifiesto no fue solo una floritura retórica para ganar apoyo o notoriedad, fue un intento deliberado de meter miedo en la mente de la gente. Los mensajes de la administración han pintado a la oposición como un títere extranjero, con la intención de renunciar a la soberanía de la nación. Maduro también se apoyó en gran medida en su alianza con los militares, que desempeñaron un papel crucial en su estrategia electoral. A medida que se acercaba el día de las elecciones, el clima político en Venezuela se volvía cada vez más tenso. La nación estaba en vilo, con acusaciones de fraude electoral y manipulación electoral surgiendo casi a diario. Empezaron a aparecer informes, la mayoría de los cuales sugerían que el gobierno había estado utilizando su control sobre la comisión electoral para sesgar los resultados a favor de Maduro. Estas afirmaciones se vieron reforzadas por las denuncias generalizadas de irregularidades en el proceso, tanto en el registro de votantes como en el recuento de votos. En la noche del 30 de julio de 2024, los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela provocaron una respuesta feroz y caótica en toda la nación. Las elecciones estuvieron marcadas por una intensa controversia y suspicacia, todo ello culminando con el anuncio de la victoria del presidente Nicolás Maduro en circunstancias dudosas. La tensión se desató tras el anuncio. Desató protestas generalizadas y disturbios violentos, y la jornada había estado llena de tensión desde el principio. Antes de que se cerrara la votación y empezara el recuento de votos, habían empezado a circular acusaciones de fraude e irregularidades. La oposición había expresado su preocupación por la integridad del proceso electoral, citando cuestiones como el acceso restringido de sus representantes a los colegios electorales e irregularidades en el recuento de votos. A pesar de estas advertencias, el Consejo Nacional Electoral, ampliamente reconocido como leal al partido de Maduro, procedió al recuento y a la comunicación de los resultados. Cuando el CNE anunció oficialmente la victoria de Maduro, afirmando que había obtenido el 51% de los votos frente al 44% del candidato opositor Edmundo González, se encontró con una reacción inmediata. La oposición, liderada por María Corina Machado y González, denunció rápidamente los resultados como fraudulentos. Afirmaron que habían obtenido pruebas significativas que mostraban discrepancias en el recuento de votos y que sus propias cifras sugerían que González había obtenido más de 6 millones de votos frente a los 2,7 millones de Maduro. Esta discrepancia contribuye en gran medida a la creencia entre muchos ciudadanos de Venezuela de que las elecciones habían sido amañadas. La reacción fue tan inmediata como explosiva. En Caracas, la capital, pronto estalló una ola de protestas. Los manifestantes, furiosos y frustrados por el supuesto fraude, salieron a la calle en masa. Las protestas iniciales fueron relativamente pacíficas, con gente golpeando cacerolas en una forma tradicional de protesta conocida como cacerolazo. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, las protestas se hicieron más intensas y generalizadas. Fuego por fuego, las fuerzas de seguridad respondieron a los disturbios con la fuerza. Las calles de Caracas pronto se llenaron de gases lacrimógenos y se produjeron varios enfrentamientos entre manifestantes y policías. Los disturbios pronto se extendieron a otras ciudades, como Zulia y Carabobo. Rápidamente, vivieron escenas de caos similares a las de Caracas. Y al igual que había ocurrido en Caracas, las fuerzas del orden no tardaron en salir a la calle para combatir a estos alborotadores. Los manifestantes se enfrentaron a personal de seguridad fuertemente armado, y empezaron a surgir informes de enfrentamientos violentos. El uso de gases lacrimógenos, balas de goma y munición real por parte de las fuerzas de seguridad contribuyó a agravar la situación. En un lugar concreto, destruyeron la estatua de Hugo Chávez, anterior presidente de Venezuela. Los medios de comunicación y el público pronto empezaron a ser testigos de enfrentamientos entre manifestantes y colectivos, grupos paramilitares armados leales a Maduro. Según los informes, estos grupos patrullaban las calles, a veces disparando al aire para intimidar a los manifestantes. La magnitud de los disturbios muestra la gravedad de la crisis política que atraviesa Venezuela. La oposición, liderada por González y Machado, acusó a Maduro de orquestar un golpe de Estado, manipulando el proceso electoral.
Para rectificar, exigieron una investigación independiente sobre el supuesto fraude y pidieron apoyo internacional para presionar al gobierno. El gobierno, por su parte, presentó sus reclamaciones, demandas y acciones como parte de una conspiración respaldada desde el extranjero y destinada a desestabilizar Venezuela. La comunidad internacional respondió alarmada. Muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Chile y Perú, se negaron a reconocer los resultados de las elecciones y pidieron transparencia. Venezuela tomó represalias expulsando a diplomáticos de estos países y suspendiendo los vuelos comerciales hacia y desde Panamá y la República Dominicana. Por el contrario, países como China, Cuba y Rusia felicitaron rápidamente a Maduro, mostrando su continuo apoyo a su régimen. Aunque la violencia y el dramatismo no han hecho más que aumentar, algunos líderes de la oposición han optado por la prudencia y la seguridad. María Corina Machado, en particular, tuvo cuidado de no incitar a más violencia. Se centró en organizar manifestaciones pacíficas y asambleas ciudadanas para movilizar apoyos y presionar al gobierno sin provocar una represión más dura. Cabe suponer que, en este caso, la estrategia de la oposición era evitar dar al gobierno cualquier justificación para una respuesta aún más severa. Machado hace bien en adoptar este enfoque, teniendo en cuenta cómo el gobierno ha utilizado a los militares para imponer su dominio. El incierto futuro de Venezuela. En Venezuela, los militares desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de Nicolás Maduro en el poder. Las Fuerzas Armadas no son simplemente un cuerpo de defensa nacional, sino también un pilar central del régimen de Maduro y un importante obstáculo para cualquier posible cambio político. Esta lealtad se ha logrado a través del clientelismo estratégico, los ascensos, los intercambios de favores y el control de sectores económicos clave. El régimen de Maduro ha integrado sistemáticamente a los líderes militares en el tejido mismo del gobierno y la economía de Venezuela. Oficiales de alto rango han recibido puestos destacados en empresas estatales y ministerios gubernamentales, creando así una red de intereses creados que vincula a los jefes militares con Chávez, Maduro y Flores, garantizando así la supervivencia de su régimen, simplemente asegurando que la fortuna de los militares está directamente ligada a la continuidad del gobierno de Maduro. En las controvertidas elecciones de 2024, recientemente concluidas, y en las protestas subsiguientes, se puso de manifiesto el papel de los militares como ejecutores. Cuando comenzaron a surgir las acusaciones de fraude y manipulación electoral, los militares fueron desplegados para reprimir la disidencia y mantener el orden. Lo que siguió fueron informes de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y abusos contra los derechos humanos. Lo que esto subraya es el compromiso de los militares de preservar el poder de Maduro. Y esta lealtad de los militares es un factor significativo en las limitadas perspectivas de una transición pacífica del poder en Venezuela. Mientras las Fuerzas Armadas permanezcan alineadas con Maduro, el régimen puede resistir eficazmente la presión tanto nacional como internacional. El apoyo de los militares proporciona a Maduro los medios para desafiar los llamamientos a la reforma y continuar con su régimen autoritario. A pesar de esta arraigada lealtad, ha habido signos ocasionales de disidencia dentro de las filas militares. Algunos soldados y oficiales de bajo rango han expresado su frustración por las terribles condiciones económicas y las tácticas de mano dura del régimen. Se ha informado de casos de deserción y deserciones, pero en su mayoría han sido aislados y aún no han supuesto una amenaza significativa o ninguna amenaza en absoluto para el control de Maduro. El régimen ha respondido a estos signos de disidencia con medidas rápidas y severas, asegurándose de que cualquier desafío potencial a la unidad y lealtad de los militares se aborde rápidamente. La comunidad internacional reconoce el papel de los militares venezolanos en la actual crisis política. Por ello, han comenzado a realizar esfuerzos para relacionarse con los líderes militares y fomentar las deserciones. Esto ha formado parte de estrategias más amplias para socavar el control de Maduro. Sin embargo, estos esfuerzos han enfrentado importantes desafíos debido a la arraigada lealtad de los militares y los beneficios que sus líderes obtienen del régimen. Tomemos, por ejemplo, los días posteriores a las elecciones presidenciales de 2024. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, emitió una promesa pública de lealtad absoluta al presidente Maduro. Esta declaración fue puramente un escaparate. Pretendía asegurar al presidente el apoyo inquebrantable de los militares y contrarrestar cualquier rumor de disidencia en sus filas. La declaración del ministro de Defensa es simple. Le estaba diciendo a todo el mundo que él, y por extensión, su ejército, seguirán sosteniendo el gobierno de Maduro. Figuras de la oposición, como Edmundo González, han tratado de sacar provecho de cualquier signo de descontento militar.
González ha pedido a los militares que deserten y le reconozcan como presidente legítimo. Aunque algunos oficiales de alto rango han apoyado públicamente a González, la mayoría se ha mantenido leal a Maduro. Mientras tanto, Edmundo González ha reivindicado una victoria decisiva en las elecciones, alegando que ganó por más de 7 millones de votos. A pesar de estas afirmaciones, y tal vez debido a ellas, ahora se enfrenta a problemas legales, incluida una acusación de desacato por no asistir a la ceremonia de certificación de las elecciones. La oposición argumenta que la autoridad electoral está predispuesta a favor de Maduro y aún no ha hecho públicos los resultados detallados de la votación. Además de los problemas legales a los que se enfrenta González, el gobierno ha iniciado una investigación penal contra los responsables de un sitio web que publicó los resultados electorales de la oposición. Esta investigación, que cita cargos de falsificación, delitos informáticos y conspiración, ha llevado a la detención de figuras de la oposición como María Oropeza. Estas detenciones también forman parte de un patrón más amplio de medidas enérgicas contra líderes de la oposición, muchos de los cuales ya se encuentran en el exilio o se enfrentan a cargos penales. A pesar de estos obstáculos, la oposición se mantiene decididamente optimista. María Corina Machado ha expresado su confianza en que Edmundo González asuma la presidencia en 2025, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral haya declarado vencedor a Maduro. Machado también ha criticado al Consejo Electoral por no publicar los resultados precisos y ha acusado a Maduro de intentar un fraude electoral masivo con la ayuda de instituciones estatales y jefes militares. En respuesta, Machado ha recibido varias amenazas y ahora está bajo protección. A pesar de ello, ha seguido insistiendo en la importancia de la presión internacional para garantizar una transición pacífica hacia el presidente adecuado. La comunidad internacional ha respondido a la situación con reacciones encontradas. Países como Brasil, Colombia y México han adoptado una postura neutral, exigiendo la publicación de las actas de escrutinio, pero sin rechazar o reconocer abiertamente los resultados de las elecciones. Machado ha rechazado incluso la propuesta del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva de celebrar otras elecciones presidenciales, calificándola de insulto al pueblo venezolano. Machado argumenta que unas nuevas elecciones solo serían legítimas si siguieran una verificación exhaustiva e implicaran el levantamiento de las sanciones internacionales. Por otra parte, Estados Unidos ha condenado enérgicamente las elecciones de 2024, criticando la falta de transparencia y acusando al gobierno venezolano de manipulación electoral. La respuesta estadounidense ha incluido sanciones y revocaciones de visados contra los implicados en socavar la democracia venezolana. Estas medidas se han dirigido contra funcionarios alineados con Maduro y sus familias. Dado que los mandatos anteriores de Maduro se han caracterizado por una agitación y un declive significativos para Venezuela, la oposición de Maduro tiene razones más que justas para luchar contra su reelección. Su mandato se ha caracterizado por una grave mala gestión económica, una corrupción galopante y una erosión constante de las instituciones democráticas. La crisis económica, causada por los fracasos políticos y la corrupción, ha provocado hiperinflación, una grave escasez de productos básicos y el colapso de las infraestructuras, especialmente a la otrora próspera industria petrolera de Venezuela, que ahora se ha desplomado debido a la mala gestión y la corrupción en el seno de la petrolera estatal PDVSA. El colapso económico resultante ha desencadenado una grave crisis humanitaria, con desnutrición generalizada, enfermedades y un deterioro de la calidad de vida de millones de venezolanos. La migración masiva de venezolanos en busca de mejores oportunidades en los países vecinos ha agravado aún más las presiones regionales. Las perspectivas de recuperación y cambio político en Venezuela son escasas mientras perdure la lealtad de los militares a Maduro y el régimen se mantenga en el poder. Es de extrañar entonces que la oposición quiera un cambio de gobierno. No olvides que si te suscribes y activas las notificaciones, recibirás más videos como estos en la pantalla de abajo.